un oyente de este programa, que bueno, él lo conoció personalmente, lo disfrutó siendo niño y adolescente en su querido Racing Club de Avellaneda, y bueno, tuvo la oportunidad también de conocerlo personalmente. Del otro lado de la línea tenemos a Pedro Laburu, hincha de Racing. Pedro querido, ¿cómo te va? Hola Luis, ¿qué decís? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que hoy un día de luto para el fútbol argentino, amanecimos con esta triste noticia, y bueno, vos como hincha de Racing, como hincha de la academia, lo disfrutaste de niño y de adolescente, y bueno, después tuviste la oportunidad de encontrarlo hace pocos años, meses, en el estadio de Racing. ¿Qué nos podés decir del legendario, que ya es una leyenda del fútbol argentino, como Juan Carlos Cárdenas? ¿Qué le podés contar a los oyentes? ¿Qué significó el Chango Cárdenas para Racing y para el fútbol argentino? Bueno, hay mucho para decir, por lo tanto es cuestión de ver por dónde se empieza la descripción. Yo empezaría por lo que ha sido determinante y que ha conmovido a los futboleros en general, es decir, por la trascendencia que él tuvo. Y es aquel famoso gol al Celtic de Montevideo el 4 de noviembre del 67. Ajá. Y por ahí se dice que ese fue el gol más importante de la historia de Racing. Sí, es cierto, pero es mucho más que eso. Porque hasta ese entonces hasta 1978 fue el gol más importante de la historia del fútbol argentino. Claro, del fútbol argentino, exactamente. Y claro, y te digo por qué. Porque hasta el 78, hasta el 77, mejor dicho, el fútbol argentino no había tenido logros fuera de las fronteras de América. Claro, exactamente. Sí. Se había ganado las copas, los campeonatos sudamericanos, que sería la actual Copa América, e Independiente había salido campeón de América, pero bueno, no había tenido suerte a nivel intercontinental. Claro, ya estaba esa disputa mano a mano que subsiste hasta hoy con Uruguay y Brasil un poco atrás en cuanto a quién tiene más Copas de América, Hoy por hoy están 15 a 15 que tiene Uruguay y Brasil creo que tiene una menos. Independiente había ganado la Libertadores también, bueno, pero de ahí no seríamos. Entonces era un poco limitada la gloria del fútbol argentino. Claro. Fue Racing en el 67 que obtuvo esa conquista que trascendió las fronteras del continente americano. Fue campeón intercontinental, ganándole nada menos que al campeón de Europa de clubes, lo que hoy es la Champions League. La Champions League, exactamente. Sí, sí. En ese momento se llamaba Intercontinental porque no jugaban el Mundial los equipos de Asia y de África, claro. Jugaban América del Sur, que la CONCACAF era más beneficiadora, claro. Europa, que era donde estaban los grandes potencias del fútbol. Y bueno, y Racing fue el primero y el Chango hizo el gol que lo posibilitó. Claro. Sí, realmente sí. Fue un golazo. Sí, sí, y sí. Por eso la trascendencia es por eso la gloria y a partir de ahora la leyenda. Porque lo que vino después fue historia posterior, es decir, después vinieron los goles de Kempes en el Mundial 78, después vinieron los goles de Diego en los ingleses, etcétera, etcétera. Claro, pero si nos ubicamos desde que se juega el fútbol en la Argentina, que es fines del siglo XIX, a 1967 fue el triunfo más importante del fútbol argentino. Del fútbol argentino, claro. Más determinante, y bueno, por eso la gloria
el Chango, claro, para sus compañeros, pero esencialmente para él, ¿no? La gloria eterna porque él fue el que conquistó el gol que le posibilitó a Racing ser el primer campeón mundial, el primer argentino campeón mundial. De ahí la trascendencia y la leyenda que transitó para siempre, va a transitar para siempre, ese gol que conquistó en el Estadio Centenario de Montevideo el Chango Cárdenas. Porque trasciende a América. Hasta ese entonces era todo campeonato sudamericano, grandes equipos, grandes jugadores, no lo vamos a mirar. Bueno, pero no había competencia, o de una competencia mucho menor. Y a partir de ahí comprendimos que el fútbol era mucho más que Sudamérica, el mundo era mucho más amplio y tomamos otra dimensión de lo que era, ¿no? Los jóvenes quizá les cuesta un poco entender esto, porque nacieron o se crearon con los goles de Kemper y de Diego ya incorporados. Claro. Pero los que tenemos unos años tenemos que contar la historia completa porque la vivimos. ¿Y cómo fue su carrera? ¿Cómo llegó a jugar en Racing? Porque él era santiagueño de nacimiento. ¿Cómo fue que llegó a Racing? Y bueno, el Chango realmente tiene una historia de película. Ajá. Él llega de Santiago del Estero a los 16 años. Y llega y debuta en primera. Y debuta nada más y nada menos que con el Santos de Pelé y hace un gol. Ajá. Es decir, a los 16 años el Chango le hizo un gol al Santos de Pelé. Al Santos de Pelé. Recordemos que el Santos de Pelé era el equipo de la década del 60, claro. Para muchos, para esa época decían algunos que era el mejor equipo de la historia del fútbol, ¿no? Algunos decían. Y quedó instalado también. Quedó instalado. Los que lo vieron porque lo vieron y los que no lo vimos porque nos lo inculcaron, ¿viste? Claro. Entonces, ganarle al Santos de Pelé era, uno nos dice, a Racing no le ganó, pero lo que quiero decir que el Chango, siendo un niño, un adolescente, le hizo un gol. Le hizo un gol, claro. Al gran Gilmar, campeón del mundo del 58 y campeón del mundo del 62 con Brasil, y bueno, que ganó todo con el Santos también, ¿no? El Santos de Norval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe. Claro. A ese Santos. ¿Y cuándo fue que se consolidó como titular en la primera de Racing? Porque vos me decís que tenía 16 años. Claro. Obviamente que es muy difícil consolidarse con 16 años como titular. En el 62. Claro. En el 63, ya con 17 años cumplidos, para que se vaya fogueando, lo ceden a préstamo a Nueva Chicago. Ajá. Y tiene una buena actuación en la primera vez. Claro. Recordemos que en ese entonces había una sola B. Era la vieja primera B era, no era el Nacional B, exacto. Claro, sí. Era la vieja primera B, que era la segunda división del fútbol argentino. Bueno, claro. Y ahí se formea, tiene buenas actuaciones, y en el 64 ya vuelve a Racing. Claro, exactamente. En el 64. También era joven porque él con 19 años vuelve a Racing, o sea que todavía tenía un potencial para desarrollar, ¿no es así? Sí, 19 cumplió durante el transcurso del 64. Claro. Que es de agosto, quiere decir que empezó con 18. Claro. Y empezó a jugar ya con otros monstruos de lo que fue el Racing de José, como Perfumo, por ejemplo. Claro. Con Cejas, tenían la misma edad, claro. Con el Panadero, y bueno, y en el 65 empiezan campeonatos. Recordar que el campeonato en esa época era como las ligas europeas, era de todo el año calendario. Era de todos contra todos, un campeonato entre 38 y 40 fechas, claro. Todos contra todos, partido de revancha, claro. Claro, sí. Y bueno, y empezó muy mal Racing, estaba en el fondo de la tabla. Sí. Y a mitad del campeonato viene Pisuti, bueno, reacomoda un poco el equipo. Y incluso creo que cambia puestos, ¿no?
Claro. Empieza a hacer, acomoda y... Torrefumo, que jugaba de 6, claro. En aquella época no era un central como fue después, claro. Era un volante. Claro. Ya se estaba dejando de usar, y también se estaba dejando de usar la expresión de línea media. Claro. Empezaban a hacer la línea de 4, ¿no? La línea de 4 zagueros. Claro. Y bueno, y lo mandó a Perfumo de 2. Y Basile empezó jugando también como volante, pero después lo bajó de 6 y ya empezó a jugar la línea de 4. Es decir, Martín, Perfumo, Basile y el Panadero Díaz. Bueno, y ahí revierte y termina muy bien posicionado en el 65, habiendo dado cola. Sí. Y bueno, y gana de punta a punta el campeonato del 66. Y entre parte del 65 hasta la segunda rueda, la entrada a la segunda rueda del partido de revancha con River, estuvo invicto. ¿Cuántos partidos estuvo 39, sin perder? 39. Fue récord para el fútbol argentino. 39 partidos. Claro, sí. Pero bueno, y el Chango era el goleador, nunca fue goleador de un torneo. Claro. Pero siempre era el 9 goleador, siempre fue goleador del equipo. Claro. Salvo en el 68, que el goleador fue otro fenómeno. Sí. Que estuvo poco tiempo en Racing, pero que dejó una imagen terrible. Sí. El brasileño Walter Mataba Silva. Claro, exactamente. Después fue siempre el goleador de Racing, además de los goles importantes. Claro. No solo por la cantidad, como te dije recién, a los 16 años me hizo un gol nada menos que al Santos de Pelé, sí. Nada menos que a Gilmar, también campeón del mundo. Sí. En la definición de la Intercontinental, todos hablamos del gol al Celtic en Montevideo, sí. Pero en aquella época no se definía a partido, se definía a partido y revancha. Claro, se jugaba se jugó en Avellaneda y en Glasgow, ¿no? Primero en Glasgow y después en Avellaneda, así fue. En Glasgow perdió Racing, perdió 1-0. Sí. En Avellaneda ganó 2-1. Sí. Empieza perdiendo 1-0 y cada vuelta con goles de Raffo y de Chango Cárdenas. Y del Chango Cárdenas, claro. El gol de la victoria lo hace el Chango. Claro. Y después repite en Montevideo. Por eso te digo, era goleador, porque hacía goles, número, sí. pero hacía goles. Pero bueno, para ganar el derecho de jugar esas dos finales, que fueron 3 porque se jugó el tercer partido, también sí salió campeón de América. Contame cómo fueron esos resultados y el protagonismo del Chango con la final de la Copa Libertadores de América. También, porque la Libertadores se definió en 3 partidos también. 0-0 en Montevideo, 0-0 en Avellaneda. Con aquellos bravos uruguayos, recordamos que Nacional de Montevideo y Peñarol. De Ancheta, Montero Castillo, Cocho Álvarez, Manga en el arco, Manicera, un equipazo. Sí, tal cual. La época que Peñarol y Nacional eran fuertes, de verdad. Y eran candidatos a ganar las Libertadores en esa época. Sí. Y es más, empezaron ganando las primeras. Sí. Y el primer campeón intercontinental sudamericano fue Peñarol. Claro. Fue Peñarol en Montevideo. Nacional tardó un poco más. Exactamente. Creo que fue en el 71. Claro. En el 71, exactamente. Pero bueno, eran dos potencias, Peñarol y Nacional. Claro. O sea, y el Chaco también hace gol. Contame cómo fueron los resultados de esos 3 partidos de las finales de las Libertadores de 1967. 0-0 en Montevideo, 0-0 en Avellaneda y 2-1, 2-1 en Santiago de Chile. En Santiago de Chile, bueno. ¿Y el Chango hizo algún gol ahí también? Fue protagonista seguramente, claro. Creo que fueron Joao Cardoso y el Chango. Y el Chango Cárdenas. Por ahí lo tengo que refrescar, pero creo no equivocarme. Y también hizo algo poco usual en los jugadores de campo. Bueno, tuvo que atajar también, ¿no? En alguna oportunidad. Claro. Contame cómo fue eso cuando tuvo que reemplazar al arquero que había salido a jugar ese partido. Racing tiene 2 arqueros récord.
Sí. que atajaron el 100% de los penales que le patearon. Ajá. Sí. El primero fue el Chango Cárdenas. Claro. Un partido con Rosario Central, creo que fue en 70, 71. Lo echan a arquero. El Mono Vivaudo puede ser, que era. Mono Vivaudo, sí. El Mono Vivaudo. Precisamente sí, por cometerle un penal a un delantero de Central. Sí. Y va al arco el Chango Cárdenas, patea otro santiagueño, otro chango, el Chango Gramajo. El Chango Gramajo, sí. Y el Chango Académico se lo ataca. Por eso yo digo en broma, pero no deja de ser una verdad. Sí. El Chango Cárdenas, alguna vez se lo dije a Papa Piluso. Después te voy a preguntar también cómo si tuviste alguna charla con él personalmente, sí. Qué era lo que le preguntaba, qué era lo que él te contestaba, sí. Pero, sí, después. Sí. Una vez se lo dije al Pato Filioli y se mataba de risa. Sí. Vos fuiste el mejor arquero que yo vi junto con Secas, sí. Pero hay dos de Racing que te superaron, que fue el Chango Cárdenas y el otro Pelletieri. Claro, Pelletieri. Otro jugador de campo, ¿no? Claro, Pelletieri era el número 5, de no hace mucho, ahora de esto. Claro, sí. Que es 12 años, un poquito más. Pelletieri, que había jugado en Lanús también, ¿no? Pelletieri. Había jugado en Lanús. Sí. Y también va al arco por expulsión del arquero, que no me acuerdo quién era. Sí. Y ataja el penal. También Pelletieri atajó el 100%, tiene el 100% de... Claro, un penal le tiraron y el penal atajado, o sea, 100% de efectividad, al igual que el Chango Cárdenas, sí. Sí. Y vos lo viste en la cancha últimamente, ¿no? En la cancha has compartido alguna platea con él o estado al lado, te has acercado. Contame alguna anécdota que puedas tener dialogando con él. Lo vi muchas veces porque yendo a la cancha él siempre estaba. Claro. Y bueno, siempre la oportunidad de charlar y bueno, de recordar parte de él los momentos importantes, los momentos gloriosos y siempre dispuesto a la respuesta, ¿viste? Claro, exactamente. Siempre me acuerdo estaba con el Bocha Maschio. Claro, sí. Y Rulli. Ajá. Bueno, él es el más joven de los tres, el primero que se fue de los tres, ¿no? Claro. No, pero muchas veces, inclusive estuve con él en la platea de Racing cuando jugó Arsenal la final de la Sudamericana. Ajá, eso fue en el año 2007, claro, 2007. Sí, por ahí. Que le ganó a la América de México. No sé si era Sudamericana o la Copa Conmebol. Sudamericana. A la América de México, claro, que jugó el segundo partido de la revancha en la cancha de Racing, exactamente. En la cancha de Racing, claro, que ganó Arsenal. Esa Copa la ganó Arsenal y había mucha gente, obviamente todos hinchas de afuera, hinchando por Arsenal. Por Arsenal, exactamente. Y entre los que estaban Natalia Junco, estaban echando de Bocha Maschio y otro que estaba ya muy viejito. Claro. Pero Sassuolo. Claro. Otra formación legendaria, ¿no? Cambiando de tema, te voy a hacer una pregunta. Terminaron las eliminatorias, o sea, el martes pasado se terminó el calendario de las eliminatorias sudamericanas. ¿Qué balance haces de la actuación de la selección? Y el balance es positivo, pero no me deja de abrirme interrogantes. Ajá. Porque Scaloni le ganó a todos. Sí. A todos los equipos sudamericanos le ganó, amistosos, Copa América y eliminatorias, incluido, lo más importante, Brasil. Claro. Y obviamente es un saldo favorable, invicto, 31 partidos invictos, pero el interrogante que tengo es al único equipo potente que se le ganó a Brasil. Es a Brasil, exactamente. Le falta rodaje con equipos europeos, seguramente, ¿no? Claro. Y a Uruguay también se le ganó, porque Uruguay siempre es
es una potencia también. Uruguay sí, sigue siendo una potencia. Claro, entonces sí. el interrogante es ese, ¿viste? Claro. No quiero tampoco subirme arriba del caballo y después sentirme decepcionado porque algún europeo no baja. ¿Cómo lo ves a Messi en la actualidad? La verdad que se ha reivindicado con la gente, digamos que él se siente muy contento al venir acá a la selección, incluso va a espectáculos extrafutbolísticos, como fue un teatro el otro día en la calle Corrientes, fue ovacionado por la gente. ¿Cómo lo ves en esta parte de su carrera, que ya digamos está en la parte final de su carrera por una cuestión biológica? ¿Cómo lo ves en la actualidad a Messi? Mira, hay que tener en cuenta algo que la gente que seguía por impulso, o cierta gente que se veía por impulso, no lo ve. A Messi las leyes de la biología, que son aquellas que se cumplen inexorablemente por parte de todos los mortales, a diferencia de las leyes jurídicas, que hay muchos que no las cumplen. Bueno, lo han puesto en un nuevo lugar dentro del fútbol, dentro del campo de juego. Claro. Está próximo a cumplir 35 años. 35 años, exactamente. El próximo junio cumple 35 años, sí. Claro, ya no es ese jugador explosivo, el jugador total, ese jugador que dejaba todos en el camino haciendo slalom. Ya su físico le dice que no. Entonces, ese jugador total, genial, se ha transformado en un gran jugador, pero un gran jugador terrenal. Claro. Y eso es lo que hace que mucha gente mal acostumbrada al genio lo ven jugar bien. Claro. Como un jugador terrenal y diga, no, ya no corre, ya no puede jugar más, que esto y que lo otro. Tengamos en cuenta lo siguiente: a la edad de Messi hoy, Maradona con un año menos, claro. 33 para 34, estaba jugando el Mundial de Estados Unidos. Claro. Y ¿a vos te parece que en Estados Unidos podría haber hecho el gol que le hizo a los ingleses en el 86? No, para nada, ya no tenía esa explosión que fue determinante en el 86. Pero en Messi hay gente que todavía está esperando que haga un gol así. Claro. Si no lo hizo en su momento, no lo va a hacer ahora. Claro. Pelé a los 30 años dejó la selección brasileña. Claro. Su máximo logro, por lo menos que uno puede hablar porque fue que es mejores testimonios en video, fílmico, que fue el Mundial del 70, sí. Lo ganó con 29 años. Claro. Y al poco tiempo dejó la selección brasilera. A los 33 años, es decir, un año y medio, dos, menos que Messi, ya dejó el fútbol competitivo y se fue a jugar al Cosmos en Nueva York. Claro. Es decir, un fútbol show. Claro. Fútbol espectáculo, pero para nada competitivo como había sido el Santos o la selección brasileña. Claro. Otro monstruo, Johan Cruyff, sí. Jugador tremendo, crack total, que deslumbró al mundo en el Mundial del 74. Tenía 27 años. Claro. 27. A los 29 dejó la selección holandesa. Claro. A tal punto que 4 años después, en el Mundial del 78, no jugó con Holanda. Claro. Hubiese tenido 31 años. Claro. Sí, es decir, casi 4 menos que Messi hoy. Claro. Sí, sí. Y con 33 años dejó el Barcelona y se fue a la tranquilidad de Holanda a jugar donde se le exigía mucho menos. Claro. Pero parece que a Messi le exigimos que sea eterno y que rompa, vulnere las leyes de la biología y que haga lo que Maradona hizo en el 86, claro. Con
25 años. Ah, y lo importante que, bueno, llegó el reconocimiento de la gente, al ganar la Copa América del año pasado, y bueno, y con estos últimos partidos de la eliminatoria. No es el jugador genial, claro. Y además cambió de puesto, de posición, ya no es ese jugador total, se transformó en un enganche, pero un enganche de categoría, no es un enganche más. Vos fijate que se tira más atrás, y gana la pelota, la pide, la recupera, sale jugando, sale lanzando desde más atrás, por eso hace unos goles también. Y tiene ese fuego sagrado que no quiere salir por nada del mundo, ¿viste? Quiere estar siempre, aunque no está, algunos partidos no está bien físicamente, pero bueno, no quiere salir, y eso es muy importante. Quiere ser protagonista como el primer día. Pedro, te agradezco enormemente tu atención, y ha sido un placer escucharte analizando la selección argentina, analizando a Messi y recordando a una leyenda como fue Juan Carlos Chango Cárdenas, tu ídolo de la infancia y de la adolescencia. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, gracias a vos, abrazo. Bueno, pasó con nosotros un hincha.